Prueba. Esta es la clase, la número 3 de nuestro cuadernito de escuela sabática. Prueba. Y es bien importante que entendamos esta clase, hermanos. Vamos a tratar de que nos quede claro. Vamos a leer la introducción y luego vamos a ir a la escritura y luego vamos a ir a las preguntas. Hágase una pregunta inicial. ¿Para qué son las pruebas? ¿Qué objeto tiene que haya pruebas? Vamos a leer la introducción, pensando en qué propósito tienen las pruebas. El propósito de la lección es entender mejor el valor de la prueba. La introducción dice: llegar a ser un hijo de Dios involucra más que el simple hecho de hacer una confesión. Mucha gente hace confesión de que cree en Cristo o que aceptó a Cristo, pero si pasa la prueba es que en verdad ha aceptado a Cristo, es que en verdad ha recibido a Cristo. Hay algo más que una simple confesión, hermanos. En Romanos 10, vamos a leer Romanos 10, porque resulta que cuando uno trata de interpretar la Biblia solamente con ciertos versículos y olvidar otros, eso crea problema en las iglesias. La Biblia es una sola, es un solo contexto, y tenemos que entenderla de acuerdo al contexto general. Romanos 10 dice, el versículo 8 en adelante. Romanos 10, 8. Esto es a manera de introducción. Más, ¿qué dice? Respuesta: cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Cuál es? Verso 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Preciosos los pasajes, adorables los pasajes, hermanos. ¿Habla de qué habla, hermanos? De confesar con tu boca, obviamente. De confesar con tu boca. Sí, algo más. Creer en tu corazón. Creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, confesión con la boca, creer con el corazón. ¿Qué implica eso? Simplemente una confesión con la boca y creer con el corazón, y hasta ahí. Eso hay que demostrarlo con hechos, hermanos. Eso hay que demostrarlos con hechos. Y esa demostración es la prueba. Es la prueba. El oro necesita ser probado. Tiene que pasar por un proceso para comprobarse que es oro. Usted, para saber que si tiene buena salud, tiene que ser examinado para saber si su cuerpo anatómico está en buenas condiciones. Pues el Señor Jesús, nunca olvidemos las enseñanzas de Jesús. Resulta que, hermanos, hay iglesias que solo creen en lo que Pablo predicó y se olvidan de lo que Jesús predicó. Y resulta que en Mateo 28, quiero que lean primero Mateo 28, dice así Mateo 28. Todo esto es una introducción a la escuela. Mateo 28, verso 20. Mateo, 28, verso 19
y luego el 20. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y doctrinar o hacer discípulos, como dice la versión revisada, a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, que es el que quiero que subraye. Enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué entienden con esto? ¿Que tenemos que olvidar lo que Jesús enseñó? ¿O tenemos que enseñar lo que Jesús enseñó? Obvio, juntamente con lo que el Señor le reveló a Pablo. Pero no podemos ni marginar lo que el Señor enseñó, ni marginar lo que el apóstol Pablo enseñó. Además, no solamente está Pablo, está Pedro, está Juan, está Santiago, etc. Entonces la Biblia es un solo contexto, hermanos. Hablando de las pruebas, ¿quién es el que soporta las pruebas? Bueno, vamos a preguntarle a Jesús. Ahora sí, busquemos Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Esta es una de las tantas parábolas que el Señor describió. Y de una vez nos vamos a la explicación que el mismo Señor da. Mateo 13, verso 18. Mateo capítulo 13 y verso 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fue sembrado en su corazón la palabra de Dios. Cuando se le evangelizó, cuando se le predicó la palabra, se sembró en su corazón. ¿Y cuánta gente oye la predicación del evangelio y se le siembra en el corazón la palabra? Pero ¿qué es lo que pasa? No la entendió. No entendió la finalidad de la palabra. No entendió lo que era la salvación. Asistía a una iglesia, hermanos, por costumbre, porque su mujer lo obligaba, o su esposo, por amor a sus hijos, para que no se vayan al mundo. Oye la palabra, se le siembra en el corazón, con el corazón se cree. Y resulta, hermanos, que no entendió. Y al no entender, ¿qué dice? Dice, ¿viene quién? El malo. ¿Hay un malo entonces que está trabajando en contra? Claro que sí. Y tómelo en cuenta. ¿Y qué hace el malo? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces todas esas personas que asisten a una iglesia y que oyen pero no entienden, permanecen en tradiciones, en costumbrismos, no se niegan a sí mismos, no se arrepienten, entonces, hermanos, no entienden. Y yo sé que si tú observas a los congregantes de cualquier iglesia, tú vas a ver gente que no entiende. Es la misma gente, y tócala, se estalla en ira, se enoja, hace guerra y destroza iglesias, hermano. Yo soy testigo de eso, tengo muchos años en este camino. Y yo mismo digo, pobrecito, no entiende, no ha entendido. Y en lugar de hacer un bien a la obra, la daña. Y no entiende. Aquí lo dice. Sigue verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye. Todos oímos, hermanos. Oye, ¿qué cosa? La palabra. El del 19 decía, la palabra del reino. Claro, estoy oyendo la palabra del reino. Y en el acto la recibe con gozo. Esos son los hermanos gozosos, ¿verdad? Contentos. Y la reciben felices. Y bueno, hasta bailan. ¿Y qué pasa?
Dice, mas no tienen, verso 21, estoy leyendo, Mateo 13, verso 21, mas no tienen raíz en sí mismos, antes es temporal. Que venida la aflicción, 1, la persecución, 2, por la palabra, luego ¿qué les pasa? Se ofende, se aparta, según Lucas 8:13. Usted puede ver entonces que cristianos, hermanos, gozosos, cuando cantan hasta bailan, y hermanos, y es una alegría, y es un gozo, y usted dice, qué bárbaro, impresiona. Pero dice aquí que es temporal. Es temporal. Ese no soportó la prueba, hermano. El primero que cayó junto al camino y que no entiende, ¿qué prueba va a soportar? En la primera prueba va para afuera. Este que fue sembrado en piedras, lo mismo, es temporal, por un tiempo, nada más. Usted mismo vaya analizándose, hermano, para que no pierda su tiempo. El tiempo es corto. Entonces, dos cosas: aflicción o persecución por la palabra. Y entonces, hermanos, ¿qué hace? Se aparta. Así que usted no se asuste cuando un hermano muy gozoso y aquí y allá y al rato, ¿qué pasó, hermano? ¿No está? ¿Qué le pasó? ¿Se apartó? ¿Y no que tanto gozo? ¿Y no que tanta alegría? ¿A quién dice? ¿Y quién está diciendo esto? Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el infalible, el perfecto. Hermano, entiende lo que Jesús dijo. Esto no está por encima, ni abajo ni encima. Está a la par de lo que Jesús le reveló a Pablo, a Pedro, a Juan. Sigue leyendo el verso 22. Y el que fue sembrado en espinas, ese es el que oye la palabra del reino, que dice el 19. Pero el afán de este siglo, las ocupaciones, el deseo, he venido a este país, hermano, para alcanzar el sueño dorado, etcétera, etcétera. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga, ¿qué cosa? La palabra que oyó, la palabra del reino, y se hace sin fruto. El que oye, pero dos cosas: el afán de este siglo, el ir y venir, el córrele, el esto, el otro, y el engaño de las riquezas, aquella tentación de querer tener y más, y más, y más, y más. Eso ahoga la palabra y se hace infructuosa. Van 3 terrenos y son malos. Ahora viene el bueno, gracias a Dios. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye. Los 4 terrenos oyeron, ¿cierto, hermano? No puede decirse que el primero no oyó bien, que todos oyeron la palabra del reino. Pero aquí dice, este es el que oye y entiende la palabra, entiende el propósito, entiende lo que el Padre le reveló a su Hijo, y el Hijo vino, lo realiza en carne, porque el Verbo se hizo carne, hermanos, tomó nuestro lugar, sufrió por nosotros, pagó nuestros pecados, nos lavó, entiende todo el plan de salvación, y ve su vida, su paupérrima vida pasada, lo que fuimos, hermanos. Hablo de los que estuvimos en el mundo. Los que no nacieron en el mundo, pues yo sé, trato de comprenderlos, porque ellos no han probado el mundo y están, pues, ¿no?, curiosos por saber qué es el mundo. Pero los que conocimos el mundo, hermanos, cuando entendimos la palabra, nos dimos asco. Y ese es el propósito, que el que empieza a oír la palabra le dé asco su vida pasada, hermano.
¿Tú has sentido que te da asco tu vida pasada? Ya tienes una gran ventaja, hermano. Ya tienes una gran ventaja. Y ese es el propósito del Evangelio. Para que el Señor perdone tus pecados, tienes que arrepentirte. Y arrepentirte es deja lo que tenías. Déjalo. Para que sea una realidad. Porque si tú haces confesión de palabra, nada más, y no aborreces tu vida pasada. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, no se está refiriendo a aborrecer a las personas, aborrecer la vida de esas personas. En el caso de mi padre, no era nada, pero usaba revólver. Entonces, ¿qué voy a aborrecer? A mi padre en su actitud, a mi padre en lo que él era, que él podía matar, y me lo enseñó, me lo inculcó. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando escucho la palabra del reino? Aborrecer a mi padre en sus hechos, en lo que él era, no la persona de mi padre. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Todo mi respeto a mi padre, pero lo que él, le dejé la pistola cuando vine a Guatemala, y mi madre decía, llévate la pistola, hijo, por aquello de las dudas. Tú vas a ser cristiano, pero tu pistola no. No, madre, dejé eso, aborrezco, odio el revólver, no más. Eso es lo que pide el Señor. Entonces, hermanos, fíjate bien quién es el que pasa las pruebas. Fíjate en esto. Sigue leyendo el versículo 23. Entiende la palabra y es el que lleva fruto, uno más que otro, uno a 100, otro a 60, otro a 30, etcétera, etcétera. Pero son los que realmente odiaron su vida pasada, entendieron lo que eran y se convierten de todo corazón. Ahora tú dirías, hermanito, jovencito, que naciste en el Evangelio. ¿Cuál debe ser tu actitud entonces? Si no tienes nada que aborrecer, ¿sabes qué debes hacer? Darle gracias a Dios que naciste en el camino de Dios, y ama tu vida y ama a tu Salvador en cual camino naciste. Valoriza donde has nacido y dale gracias a Dios que no naciste en el mundo asqueroso, pero tienes una naturaleza caída. Ten cuidado, porque aunque naciste en el camino, tienes una naturaleza que te inclina al mal. Ahí es donde ahí es donde vas a ser probado. Pero si tú aplicas amor a Dios, mira, en el Antiguo Testamento dice hasta la saciedad, y Jesús lo dijo, el primer y gran mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios solo con tu mente, solo con tu corazón, con medias fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Muchacho, jovencita, que naciste en el camino de Dios, vive eso y nunca caerás. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Vámonos a Judas. Hay muchas promesas, pero esto es apenas una introducción, hermanos, porque es importante entender esto. Judas, capítulo único, porque no tiene más capítulos, verso 24. Judas 24. Aquel pues que es poderoso. Nosotros cantamos el poderoso, ¿cierto? Y a la mera hora no es poderoso para guardarte el pecado. ¿Te contradices? Por eso yo digo hasta la saciedad y no me canso de decir, canta lo que vivas. No vengas a hacer el simulacro y a la mera hora no eres nada. Canta lo que vivas. Eso es meterse en el corazón del Señor. El poderoso, dice, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Crees esto? En el culto de oración estuvimos orando por eso. Cree al Señor. Cree que Él te salvó, que Él murió por ti. Cree eso,
pero también cree que Él es poderoso para guardarte sin caída. Aquellos hermanitos que siempre viven diciendo, pues mano, les gusta mucho oír la palabra naturaleza caída. Les gusta oír eso, ¿no? Hermano, pues usted sabe, la carnita y aquí y allá, y vive siempre haciendo carnitas y comiendo carnitas. ¿Por qué no se fijan en esto, hermano? Claro que sí, aquí lo hemos dicho y lo predicamos. Tenemos naturaleza caída. ¿Y qué pasó con este verso? Y hay muchos, pero no podemos porque otro es el tema. Pero mira, sigue leyendo. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Si vamos al griego, hermanos, significa sin tropiezo. Y dice, y presentaros, ponerte en pie, dice otra versión, delante de su gloria irreprensible, porque confiaste en Cristo y Cristo te lavó y te justificó. Dice, y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría. ¿Crees este verso? Créelo y vívelo. Este es el que pasa la prueba. El que le cree al Señor, el que entendió la palabra, la oyó y la entendió. Cristo vino a tomar mi lugar. Ya no tengo condenación. ¿Qué voy a hacer ahora? A permanecer firme, a creer que Él me va a guardar, que Él me va a proteger. No que estés buscando saliditas para pecar y para dejar a Dios y para tratar las cosas de Dios así, de una manera secundaria, subestimar y hacer siempre tu voluntad, tu egoísmo, tu avaricia, tu ira, tu coraje, tu mal carácter, tus mentiras y tus codicias, tus lascivias y tus odios, rencores y tus envidias. Hermano, todo eso se murió. Todo eso quedó enterrado. ¿O no dice eso la Biblia, hermano? ¿Crees eso o no lo crees? ¿Qué es creer en Jesús? Es creer en Jesús todo eso. Todo lo que dice la Biblia, hermano. No simplemente el nombre. Por eso cuando dice ir y bautizar, no dice en los nombres del Padre, en el nombre del Hijo, porque el Espíritu Santo no tiene nombre. En la palabra nombre, ahí es en el poder, en el amor del Padre, en el sacrificio del Hijo y en la presencia del Espíritu que está en nosotros y que viene de Dios y viene de Cristo, y que eso nos da el poder contra el pecado. Eso es creer. Creer es abarcar todo el contexto de la Biblia, hermanito, y demostrártelo a ti mismo que sí puedes pasar la prueba, porque no eres tú. Solamente tú has depositado la confianza en el Señor. Vuelve a leer el pasaje, hermano, no lo lea a la carrera. ¿Ya leyó toda la Biblia al año? Sí, ¿qué entendió? Pues hermano, no se me quedó nada. Pues claro, por leer en un año toda la Biblia no entendiste nada. Por lo menos lee unos 10 versos al año, pero vívelos, ¿correcto? Mira otra vez, Judas 24. Aquel pues que es, fíjate bien en la palabra, poderoso, todopoderoso, dice allá en Apocalipsis. ¿Y para qué es todopoderoso? Para guardaros sin caída. ¿Lo crees? Yo lo creo y lo he vivido, hermano. Y te digo con asombro, hermano, estando tú así para meterte en el fango, viene Dios y te quita. Así. Lo creo y lo he vivido, hermano. Y es una realidad. Y no he sido yo, ha sido Él, el poderoso. El poderoso. Y sabes, hermano, porque te arrepentiste de lo que tú eras. Te arrepentiste. Hermanos, qué carácter el que teníamos, ¿verdad? Qué carácter tan espantoso, horrible. Y lo peor era cuando a ti te importaba un comino que se muriera la gente y tú podías matar a la gente que fuera. Bueno, defendiendo tus errores, ¿no? Otro que mujeres tras mujeres y rameras y adulterios y mondicias sexuales. Y podía meterse con cualquiera.
¿No te das con esa vida que llevaste, hermano prostituido? Hermano borracho, hermano ladrón, hermano mentiroso. ¿No te das con esa vida? Arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano, para que en verdad pase la prueba. Y por último, para terminar la introducción, dice en Filipenses, hay muchos pasajes, hermanos, muchos pasajes. Dice acá Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, 1:6, confiado de esto. ¿Leí bien o leí mal? A ver, voy a volver a leer. Dudando de esto. Perfecto, muy bien. Persuadido. Persuadido es convencido. Esta versión dice confiado. Son sinónimos de esto. ¿Cuál es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y otra versión dice, irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Quién inició en nosotros la obra de redención, de salvación? ¿No es Jesucristo? ¿No Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo? ¿No dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo? ¿Quién es que la perfecciona? ¿Eres tú el que la perfecciona? Cuando se oye decir, hermano, estoy luchando, pobrecito hermano, si estás luchando, entrégate a Cristo. Él es el que va a hacer la obra en ti, hermano. Él es el que va a hacer que pases la prueba. Él, tú no puedes. Y por eso, hermano, fíjese que he querido, porque no te has negado a ti mismo. Te consideras autosuficiente. Y no hay peor error cuando la persona se cree autosuficiente. Pero autosuficiente ¿de qué, hermanito? Por favor, eres un muñequito de barro. El que comenzó en vosotros la obra es el poderoso, al que le cantamos. Por eso yo digo, Dios mío, que cantemos verdades, que no vengamos a cantar aquí puras mentiras y paz, paz, cuán dulce paz, y eres uno, te tocan y sabes que ya te derrama la bilis. Entonces, un mentiroso. ¿Qué vas a pasar en la prueba? Hermano, hay que cantar cosas que vivimos para no engañarnos. Entonces tú dices, entonces me voy. Claro, tercer terreno. Me voy porque era el tercer terreno. Y da tristeza. A mí me da tristeza, hermano. Mucha tristeza, mi pobrecito. Y se lleva a su familia. Lo peor es que la arrastra. A no ser que la señora o el esposo sean firmes, ¿sí? Te vas, que te vaya bien. Yo me quedo con el Señor. Pero si la mujer es débil y el marido débil, se llevan al muchacho, corriendo al muchacho. Porque no hay convicción. Entonces, pensando en esto, vamos a leer la introducción. Llegar a ser un hijo de Dios, ya con esta introducción, involucra más que el simple hecho de hacer una confesión. Cabal. Esto incluye trazarse nuevas metas y una nueva dirección en la vida, al igual que unos cambios en el estilo de vida. Una área de cambio es en cómo respondemos a los conflictos a nuestro alrededor. Las pruebas que debemos aguantar por causa de nuestro compromiso en seguir el ejemplo de Jesús. Hoy escucha, de seguir el ejemplo de Jesús. La prueba viene a ser más severa porque determinamos dejar de resistir a Dios y comenzar a resistir al diablo, al enemigo de nuestras almas. Y resulta que en lugar de resistir al diablo, a quien resistimos es a Dios. Si tú no cambias, hermano, estás resistiendo a la voluntad de Dios. Te estás oponiendo a Dios. Y lo triste es que te estás haciendo viejo y te vas a morir
resistiendo a Dios. ¿Qué no entiendes eso? ¿Qué no entiendes? Ustedes saben cuando ustedes se engañan, hermanos. Ustedes se han dado cuenta cuando ustedes mismos se engañan. Claro que se han dado cuenta. ¿Y cómo se sienten? Ay, hermanos, si todos lo hacen. Claro. Maravilloso. Es así. Hermano, por favor. Por favor. 4 terrenos, 3 malos y 1 bueno. ¿De cuál eres? Tienes que ser del bueno. Tienes que ser del bueno. Dios nos puede hacer a todos buenos, ¿cierto? Dios nos pudo haber convertido a toditito el mundo y no haber islámicos, ni de los de la India, ni de brahmanistas y todo eso. Todo mundo cristiano. Y bueno, eso va a ser en el milenio. Y aún así en el milenio, Dios va a dar oportunidad al que quiera creer y al que no. Imagínense. Estando el reino de Cristo en la tierra. Sería bueno estudiar ese tema. Así que, hermano, por favor, mira, este cuadernito como todos es precioso. Léelo bien. Entonces sigue diciendo, nuestra vida como recién nacidos en Cristo necesita de prueba para crecer en fuerza. Después de hacer la resolución de dedicarnos a Dios, Satanás trata de debilitarnos si es que no de destruir esa resolución de seguir al Señor. Claro que Satanás trata a toda costa de destruir la resolución de seguir a Dios. Pero qué lindo, hermanos, cuando uno decide, hermanos, seguir al Señor. Ni tu padre ni tu madre te apartan, que es lo más grano que puede haber, ¿no? Tu padre y tu madre, lo más granado. Pero hay padres y madres que nunca se convierten y le han dicho a sus hijos, mira hijo, prefiero verte borracho en la calle y no que dejes el catolicismo o el espiritismo o lo que sea. Prefiero verte tirado. Imagínense la madrecita lo que está diciendo. Hay más, así increíble. La resolución es, aborrece a tu madre en esa decisión, pero hónrala como madre. Pero en esa decisión, no, madrecita. Yo te quiero mucho, yo te voy a ayudar todo lo que pueda, siempre te amo y te amaré. Pero eso no puedo hacerte caso. Y hay madres que han dicho, dejaste de ser mi hijo. Es que la religión, hermanos, es tan absurda. La religión la maneja el diablo, hermano. Yo les iba a traer un artículo de la BBC de Londres, donde las mujeres judías están orando frente al muro, allá en Jerusalén, y los ortodoxos, esos que usan sombrerito y unos caireles aquí, así del pelo, así, son los ortodoxos, los celosos. ¿Saben qué hicieron con esas mujeres? ¿Qué creen que hicieron? ¿Alguien vio la noticia? Agarraron las sillas y se las sentaron a las mujeres porque se estaban tapando. Y solo nosotros los hombres teníamos que taparnos, ustedes no. Y ¡pum! Una sillazo limpio. Judíos del pueblo de Dios. Amo al pueblo de Dios y es el pueblo del Señor, y que Dios bendiga a su pueblo. Pero la religión es así, el fanatismo de la religión perjudica, hermano. Esto en que estamos nosotros no es religión, esto es fe, fe pura. Es conversión, es volvernos a Dios, es entender a Dios. Y Pablo dice hasta la saciedad, para que tengan un conocimiento de lo que es Dios, y que Dios les dé sabiduría para entender. Y cuando uno entiende eso, hermano, tú dejas todo, lo odias, todo aquello malo lo odias, y te conviertes al Señor de todo tu corazón, y Dios es tu amor, tu primer amor y perfecto amor. Acuérdate de no resistirle a Dios, porque si tú le resistes a Dios te pierdes. Por favor, reflexionen, hermanos. Sigue diciendo esta parte, la carne, dice, la carne puede todavía ser tentada. Vamos a ver, aquí, vamos a ver, no, un verso anterior. Dice, aunque nuestra vieja naturaleza murió en la conversión cuando Dios
mediante el Espíritu Santo nos dio una naturaleza espiritual, aún todavía vivimos en la carne. Claro que sí. Pongamos los pies en la tierra y continuamos haciendo el resto, y continuaremos haciéndolo el resto de nuestra vida. O sea, seguiremos siendo de carne y hueso. Claro que sí. La carne puede todavía ser tentada a hacer cosas contrarias al estilo de vida cristiano. Nuestra carne no puede resistir y vencer la tentación. Por lo tanto, nuestro ser espiritual debe confiar en Dios y en la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para derrotar a Satanás, como lo hizo Jesús cuando fue tentado por el diablo. Claro que tenemos carne y hueso, pero ¿qué dice Pablo? ¿Con Cristo estoy juntamente? No me gusta decir chistes, yo estoy combatiendo en decir chistes. Pero ya que hablamos de eso, permítanme. Este señor tenía a su esposa. Es creyente, pero entregada. Y la señora de esa señora que ni bien llega el marido y la agarran. Y dale por marido. Y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la mujer, dale. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y al fin la mujer se cansaba. La vencía. Pero pues con es carne. Pues no, mano, de tanto, no. Y entonces con Cristo estoy, y la seguía la mujer, pero ya el pobre ya no. Entonces cuando sintió, le metió un golpe, ¡pum!, por abajo a la mujer. Y se levantó y no dijiste que estabas crucificado. Agradécele que solo se me zafó una mano. Hermanita, no amarguen al marido. Y maridos, no amarguen a la mujer. Debemos de seguir crucificados en realidad. Pero estarse soltando cada rato y bajarse de la cruz y a ver, véngaseme el primero. Hermanos, yo sí creo en eso de que con Cristo estamos crucificados. Yo sí lo creo, hermano. Lo vivo por el poder de Dios, no por mi carne, hermano. Ni quiero pensar, ni siquiera quiero pensar. Pero en Cristo sí podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son verdades incontrovertibles y son verdades absolutas. Hermanos, en la universidad, jovencitos, te dicen, no hay verdad absoluta, eso es mentira, no es cierto, no existe. Nosotros decimos, sí la hay, Cristo es la verdad absoluta y Dios, el Creador, el Todopoderoso, es la verdad absoluta y Él domina nuestra vida, lo creo. Claro que sí, hermanos. Y lo vivimos, que eso es lo hermoso. Y eso es lo bello. Entonces, terminemos con esta introducción. Dice, tentar, sigo leyendo el comentario, no lo que está aquí arriba en inglés, el letrero en inglés, sino abajo. Tentar es inducir a hacer el mal, seducir, provocar, atraer. La tentación se ostenta a sí misma ante nuestras debilidades, persistentemente buscando cómo quebrantarnos. Mientras la virtud se debilita, la seducción crece más fuerte. Claro que eso es una verdad. Pero al estar en Cristo, hermano, Cristo te defiende. Cristo te da el poder para decir no. Y si tú aún estás en capacidad de debilitarte tanto que no puedes decir no, el mismo Dios te quita. El mismo Dios te aparta. Créemelo, hermano. Y eso es lindo vivirlo. Si nos calumnian, allá con el juez supremo el que nos calumnie. El que nos levante un falso, allá está el juez, hermano. El que nos levanta en un falso, allá está el juez. Que respondan aquel día ante el juez. Pero esta es una verdad, hermanos, que la hemos vivido en nuestra vida. Y dice, no podemos confiar en nuestras propias capacidades para vencer. Eso es verdad. No vamos a presumir ni de canas, ni del tiempo que tenemos, ni del conocimiento. No, hermano, somos ignorantes y somos débiles. El sabio es el Señor, el poderoso es el Señor. Y Él es el que nos da el poder.
Las palabras pueden sonar virtuosas, pero no son las virtudes. Las virtudes, fe, paciencia, sabiduría, etcétera, existen solo si las demostramos, ¿sí o no? Demuestra tu fe, demuestra tu sabiduría, hermanito. Demuestra tu paciencia. Demuéstrala. No solo las hables. Hablar hasta el loro habla, ¿sí? Himnos, yo he oído loros que preciosidad de voz de los loros. Cantando. Se me olvidó cómo cantaba aquel loro. ¿Te acuerdas de cómo cantaba el loro? ¿Cómo decía? No, nada más la letra. No queremos que los endulces aquí. Dime la letra. Hay poder, poder, sin igual poder. Cantaba el loro. Así decía, pero una vozaza bárbara. Y todas las mañanas cantaba, porque el dueño le gustaba cantar y cantaba bonito, y todas las mañanas cantaba el dueño. Al rato ya no era el dueño, sino el loro. ¿Y cuántos seremos loros aquí, hermanos? Loro, puro loro. Y hay poder y poder. Y resulta que ese poder no tiene nada. Y no porque no existe el poder. No le da lugar al poder de Dios en su vida, hermano. Y yo digo, ¿pero qué no entenderán eso? ¿Qué creerán de veras en el reino de Dios o no creerán? Yo sí creo, hermano. Yo sí creo en el reino de Dios. Yo sí creo en Dios. Hermano, yo me pellizco y yo existo. ¿Y por qué existo? Porque hay otro que más poderoso, que es el que da la existencia. Yo no vengo del mono. Me parezco un poco al mono, pero no vengo del mono. Yo vengo de Dios. Él me dio una conciencia y sé cuando hago bien y cuando hago mal. Mi hermano, dale lugar al poder de Dios. Primera pregunta. Revise las tentaciones de Jesús descritas. Rápido, de memoria. De este lado, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Primera, segunda, tercera y cuarta. Primera. Cuando tuvo hambre. Perfecto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Respuesta. Eso. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios que nos da la vida interior, la vida espiritual. Gloria a Dios. ¿No es esa la mejor vida? Claro que sí. Qué lindo es comer, claro, disfrutar, degustar, claro que sí. Pero hermanos, no vivimos solo de eso. Lo importante es la palabra de Dios. Así que, ¿qué le atacó allí Satanás a Jesús? La debilidad humana, las necesidades fisiológicas. Le atacó. Pero el Señor estaba preparado. ¿Cómo estaba el Señor, hermano? Viendo el programa de mujeres, ¿qué? ¿Asesinas? ¿Qué estaba viendo el Señor? A su Padre. Estaba en oración. ¿Tú ves a tu Padre Dios? ¿O tú oras? ¿Estás viendo la faz de tu Padre en oración? Entonces eres capaz de vencer al diablo. Pero si estás tú viendo vidas ajenas de la vecina, del hermano, de la hermana, y solo estás viendo y juzgando vidas ajenas, tú no estás viendo a Cristo, no estás viendo a Dios. Te viene la tentación y pum, pum, por allá vas a dar. Segunda tentación. Échate abajo, porque escrito está, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿A dónde lo llevó? A las almenas. Escrito está, me dijiste que está escrito que no solo va a vivir el hombre. Muy bien, mira el Salmo 91. Dice que Dios va a mandar a sus ángeles. Aviéntate pues. Para que se cumpla. ¿Cuál fue la respuesta? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo también tienta en ese sentido. Para que tú tientes a Dios, hermano. Entiende, sé sabio. No puedes tentar a Dios, no culpes a Dios. Por favor. Tercera. ¿Cuántas tentaciones? Bueno, ¿3 o 4? Tres ahí. Ahorita vamos a ver más de 3. Pero la tercera fue ¿qué? Lo llevó a un monte alto y le enseñó en visión toda la riqueza del mundo y le dijo: todo esto te daré porque a mí me es entregado.
si postrado me adorares. Imagínense qué atrevido el diablo, ¿verdad? Al creador del universo le estaba diciendo: todos estos reinitos allá, Egipto, Babilonia, Siria, te voy a dar. No, le dijo el Señor. Escrito está, solo a tu Dios servirás. Así que, hermanos, adoremos únicamente a aquel que es digno. Jesús lo rechazó a Satanás. Bueno, aquí dice, mencione otras ocasiones cuando Jesús fue tentado. Lucas 22, 28, rápido, y luego mencionamos. Y vaya pensando en algunas. Aquí yo tengo escritas algunas. Lucas 22, 28. Porque no solamente fueron esas 4, hermanos. Lucas 22, 28. Porque en uno de los evangelios dice que se fue Satanás de Jesús, pero por un tiempo. 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En mis pruebas. Muy bien. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿quién se acuerda de este lado? ¿De este otro? ¿Alguna tentación, alguna prueba que ha tenido Jesús en la que pudo haber fallado? Claro, de pronto es un poquito difícil, hermanos. La que me acuerdo ahorita es cuando está en la cruz y le dicen: a ver si eres hijo de Dios, baja. Perfecto, muy bien. Aún ya estando ahí, ¿verdad? En la cruz, correcto, hermano, muy bien. Ahí cuando estando en la cruz, en el dolor, hermanos, el sarcasmo. A ver, si eres hijo de Dios, bájate. Miren, el rey de Israel. Miren, otro salvó y no se puede salvar. A ver, bájate y creeremos en ti. ¿Qué le estaban tocando ahí? El ego, el yo, el ego. Que es lo más terrible que nos toque. No nos pueden tocar. Cuidado, porque ahorita van a ver quién soy yo. Y el yo soy estaba ahí. Pero yo soy divino. Y pudo soportar ese flagelo de los oídos, hermano. Cerró sus oídos. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que cuando te estén flagelando el oído, usted es esto, usted es lo otro, usted no sirve para nada, usted aquí, usted allá, ¿qué? Cierren sus oídos. Jesús lo cerró. Muy bien, ¿otra? Cuando le decía que adivinara quién le pegaba. ¿Cómo? Decía que si él era el Cristo, que dijera quién le pegaba. Oh, perfecto, sí. Cuando le taparon la cara y entonces les pegaba: a ver, adivina quién, ¿verdad? Tocándole su sapiencia. Obviamente que él sabía su apellido y cuándo había nacido y de dónde venía. Le pudo haber dicho toda su historia, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué hizo? Guardó silencio. Una de las pruebas, una de las formas para vencer la tentación y pasar la prueba es cerrar la boca. ¿De dónde vienen los pleitos, hermanos casados? Muchas palabras. De las palabras, exacto. ¿Sí o no, hermano? Una palabrita ya se encendió el problema. ¿Sí? Ya. Por eso dice que Jesús nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Así que, hermano, ahí estamos aprendiendo. Jesús cerró su oído y cerró su boca. Y prueba a hacerlo. Cállate. Callémonos, hermano. Cuando no hay necesidad de hablar, ¿para qué hablas? ¿Quién te ordena que estás hablando? Vas a hablar porque tú quieres hablar. Pero tienes el poder de que el Señor te calle la boca. Y por eso la gente dice: o se calla la boca o le meto. Y no, pero así está bien. Digámosle al Señor: Señor, calla mi boca, tápame la boca, tápame los oídos, Señor. Mira, y es cristianito, mira, y míralo. Y empiezan a tocarle. Otra más. A ver. Cuando fue en los montes de los olivos a orar, de que quería, y estaba listo porque sabía que lo iban a entregar. Dice: Padre, pasa de mí esta copa, sea tu voluntad, no la mía. Muy bien, o sea, estaba ahí siendo tentado a querer decir: Señor, ¿te puede pasar esta copa? Como tú sabrás cómo me haces, Señor, pero que no me vayan a golpear, que no te retires de mí, Señor. Pero hágase tu voluntad. Es cuando uno se dobla, ¿verdad, hermano?
Cuando tú le dices, Señor, mira, yo quisiera, sí, pero no, Señor, pero mejor que se haga tu voluntad. Qué bonito, ¿verdad? Rendirse a la voluntad del Señor. ¿Sí, hermano? Cuando le mandaron una señal del cielo, cuando los fariseos que le mandaron una señal del cielo. Claro, perfecto. Muy bien, pues una prueba. A ver, queremos ver de ti señal. Y había sanado a miles de miles y todavía querían ver señal. Pudo haber dicho, como no, en este momento, rayo, cae sobre este que acaba de hablar, delante de todos. ¡Pum! Pero entonces, si le cae el rayo, ¿cómo se daba cuenta ese señor que había hecho señal? ¿Verdad? Por eso el ateo dice, si hay Dios, que me caiga un rayo. Dios dice, pues, si te lo mando, no te vas a dar cuenta. Exacto, todas esas cosas el Señor resistió y eran como pruebas. Perfecto, cuando quieren hacerlo rey, ¿se acuerdan? Lo quieren hacer rey en Juan capítulo 6 y el Señor salió corriendo y se fue. Y mandó a los discípulos, los surgió, súbanse en el barco, váyanse porque ustedes seguramente van a apoyar esa idea. Y los mandó rápido. Y él se fue a la montaña. Qué rey ni qué nada. ¿A ti te gustaría, varón, ser un rey? Bueno, un príncipe, un duque, un gobernador de Estados Unidos, ¿no? Un alcalde, aunque sea. Sí, sinceramente, no, hermanos, pues uno quiere ser. Bueno, si Dios te permite hacerlo, ¿por qué no, verdad? Sí, ¿por qué no? Pero ¿sabes qué? Daniel era superior al rey de Nabucodonosor. En realidad él era el mero. Pero Daniel doblaba su rodilla. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. La ventana que daba a Jerusalén. Y le hablaba a su rey, a su señor. Estaba conectado con el verdadero reino. Babilonia era una cositilla ahí nomás. Qué hermoso, ¿no? O algo, Daniel. Bueno, aquí tengo exacto cuando lo acusan los sacerdotes que por Beelzebú sacaba los demonios. Cuando conquistó en el Getsemaní, perdón, dice, cuando se angustió en el Getsemaní, lo que decía el hermano muy bien, dice, estoy rodeado de tristeza, dice, de tristeza, pobrecito, ¿no? Y pasó esa prueba. Cuando Pedro lo defiende con la espada, que sacó la espada, hubiera dicho Jesús, dale otra. ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda. Todo eso eran pruebas, hermanos. Ante calumnia, lo que decía el hermano cuando dice, etcétera, la bofetada que dijo el hermano, muy bien, etcétera. Hay muchas otras cosas, hermano, que Jesús pasó. Pudo pasar la prueba. ¿Por qué? Porque dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Puedes decir tú eso, hermano? Debemos decirlo. Porque dice que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Padre está en nosotros o no? Hermano, si no es una realidad, Dios mío, entonces ¿qué estamos haciendo? Si no somos templo del Espíritu de Dios, entonces ¿de quién eres templo? Dice que cuando se queda sola una casita, hay alguien por ahí que anda dando vueltas. ¿Y qué dice? Se queda viendo así, dice, qué bonita esa casa, está sola. De chifla 7. Ven para acá. Y se mete. Ángeles, querubes y serafines. ¡Demonios! Entonces, ¿cómo tiene que estar este templo, hermano? ¿Lleno de qué? El Espíritu del Señor. Dice, vendremos a Él y haremos en Él morada. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo que están en nosotros, hermanos. Así es como vas a pasar la prueba. Que sea una verdad. Hemos estado orando. Allá cada uno se está orando de veras o no. Guerreros de oración. Si lo tomaste en broma. Si lo tomaste ahí como aquel por temporada, nada más estaba ahí, pero al rato, vámonos. ¿Qué guerreros de oración? ¿Qué nada? Allá ustedes, hermanos. Allá ustedes se están engañando. Esto no es un engaño, hermanos. La vida cristiana es una realidad absoluta. Creemos en las verdades absolutas. Primera pregunta, ya está. Segunda pregunta, dice, ¿de qué fuente conseguía Jesús sus respuestas? ¿De qué fuente conseguía Jesús sus respuestas? Pregunta, ¿cómo podemos nosotros resistir la tentación? Entonces, primera pregunta, ¿de qué fuente conseguía Jesús sus respuestas